Pues creo que aprendimos juntitas y a la misma vez y en el mismo sitio. Coincidimos y nos hicimos amigas realmente en la Escuela de Vela de Puerto Rico, donde fuimos a hacer el cursillo de vela y ahí coincidimos pues varias chicas y Mimi estaba allí, estaba Leonor Valle, un grupito de amigas que al final hoy en día seguimos siendo muy amigas y ahí empezamos y luego ya venimos al Club Náutico y seguimos navegando. Fue muy bonito porque nos subimos a la guagua, no nos conocíamos y fuimos a parar en la misma línea de asientos, ¿te acuerdas, Patri? Y ella me ofreció unas nueces y bueno, a partir de ahí pues ya nos quedamos para siempre. Me empeñé en ir a la Escuela de Puerto Rico porque a través de un tío mío descubrí el mar y a partir de ahí supe lo que quería hacer, descubrí cuál era el deporte que me hacía feliz y después ya pues me apunté a la Escuela de Vela de Puerto Rico y tuvimos el encuentro fantástico y maravilloso y que hoy día nos sigue durando, ¿no? Decidimos navegar juntas después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, donde Luis Doreste y Roberto Molina ganaron medalla de oro en 470. Pues el Comité Olímpico Internacional, por primera vez en la historia, pues abre la posibilidad de que exista una clase femenina olímpica en el deporte de la vela. Y entonces pues Mimi y yo, que siempre hemos sido amigas y seguíamos de cháchara y tal, cuando nos enteramos de la noticia, pues nada, nos llamamos y decimos, oye, ¿y si lo intentamos? ¿Para adelante? Pues para adelante. Todo viene desde esa guagua en la que nos encontramos, porque la vela se convirtió en nuestro modo de vida y nuestra diversión, nuestros fines de semana. Lo que hacíamos nosotras era encontrarnos en el club y navegar. Yo navegaba en mi barco con mi hermano, Patricia navegaba pues con otra pareja, pero siempre estábamos juntas y en un momento dado, cuando surgió por fin la categoría olímpica femenina, en ese momento ella navegaba en 420, yo navegaba en 420 y lo que hicimos fue montar pues la tripulación porque sabíamos además que iba a ser positiva porque de alguna manera trasladábamos nuestro día a día en el varadero y nuestra amistad que llevábamos en tierra, pues la llevamos al mar, ¿no? Y yo creo que eso, no sé si me lo vas a preguntar, Ángeles, pero yo creo que esa fue probablemente el quid de la cuestión, ¿no? El éxito probablemente viene de haber estado compenetradas, de echarle horas y horas navegando, porque realmente lo pasábamos bien. Para nosotros era tiempo de felicidad, sí, ¿no? Bueno, navegar. nosotros nadábamos aquí en 420, había una flota muy importante aquí en Las Palmas, o sea, un nivel muy alto, y la verdad es que aquí en aquella época se navegaba muchísimo, íbamos a la península, viajábamos y tal, y cuando llegó el momento de decir, oye, pues mira, esta posibilidad de cambiar de clase y irnos al 470, vaya, es que no nos puso ningún problema. Dice, oye, pues nada, un barco un poquito más grande que el 420 y lo intentamos y lo probamos. O sea, tampoco te creas que no lo pensamos demasiado, ¿no? Oye, se nos abrió la puerta algo que nunca te habías imaginado que podía ocurrir, porque realmente yo nunca me había imaginado que las mujeres tendríamos posibilidades de ir a unos Juegos Olímpicos. Nosotros veíamos aquí o convivíamos con superdeportistas olímpicos como son los hermanos Doreste, los blancos, Roberto Molina, que venían por el club y nos quedábamos todas, wow, qué maravilla y tal. Y claro, nosotros las mujeres pues teníamos ese huequito sin cubrir, ¿no? Navegamos, regateamos, pero no nos imaginábamos que tuviéramos ese hueco para nosotras. Y entonces, bueno, ahí se abrió esta posibilidad y Mimi y yo estábamos ahí dispuestas a aprovecharla, por supuesto. Sí, yo creo que podríamos decir que estábamos en el lugar adecuado y en el momento adecuado, y lo exactamente. El hecho de que nosotros navegáramos, que fuera nuestra forma de vida, pero al mismo tiempo apostáramos por la vela como nuestro deporte y que además nos lo tomábamos muy en serio, la oportunidad que se nos abrió en ese momento, que hasta 1988 no existía. Bueno, pues nosotros nos quedábamos, de alguna manera nos quedábamos como mujeres en un segundo plano, ¿no? Quiero decir, navegábamos, pero no teníamos grandes expectativas porque habíamos normalizado
que la mujer pues no iba a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo creo que esa, de entrada, es la primera gran diferencia con respecto a nuestra época. En los Juegos de Seúl solo se inauguró con una sola clase femenina olímpica, no es que diga, o sea, una sola clase femenina contra 8 clases absolutas, porque tampoco es que fueran solo masculinas, eran absolutas. Y luego ya para Barcelona 92, o sea, 4 años más tarde, ya se volvió a abrir ya más el cupo a las mujeres y de una clase se pasó a 3 clases. Y a partir de ahí esa ha sido la tónica, ¿no? Y hoy en día realmente se trata casi de igualar el número de participantes, de deportistas, hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, claro, obviamente eso ha sido un paso adelante para la mujer y el deporte. Han cambiado muchas cosas, obviamente no hay móviles, no tenemos Google Maps, no tenemos un masajista, un fisioterapeuta cada vez que lo necesitamos, ni un traumatólogo, ni unas becas que te permiten no dedicarte a estudiar y solo ese tipo de cosas no las teníamos, no existían. Pero luego, por otro lado, a la hora de competir, de entrenarte, de prepararte, a ver, nosotros nos catimamos en horas en el agua, en entrenamiento, en competiciones, da igual en las condiciones en las que fueras. No tendríamos el coche más estupendo que hay ahora, pero estuvimos 3 años pues, participando en todo tipo de regatas y prácticamente dedicadas a navegar. Oye, que tú te viniste, ella vivía en Las Palmas y estudiaba Ciencias del Mar, y estudiaba en Barcelona, y un año dejamos totalmente los estudios para dedicarnos exclusivamente a los... O sea, que hay que compaginar, por un lado, pues en la medida que puedes, estudio y tal, y deporte, pero luego cuando había que entrenar y dejarlo todo, se dejaba. Sí. Tuvieras ayuda económica o no, o tuvieras becas que te ayudaran o no. En aquella época no existían la beca, pero la federación te ayudaba para poder sobrevivir y mantenerte, y luego también nuestras familias nos ayudaban. Es decir, que sí, no teníamos la tecnología que hay ahora, pero las horas en el agua te puedo asegurar que más o menos vamos a la par. Yo creo, Patricia, que el matiz probablemente es que la campaña que nosotros hicimos no tenía el matiz o el concepto de profesional, que es lo que ahora sí existe. O sea, nosotros éramos 2 chicas que vimos la oportunidad, se nos abrió esa puerta, nos dedicamos, pero desde una perspectiva no profesional. Y eso significa que pues, tenías que tener la ayuda de tus padres, que, como dice Patri, a nivel de entrenamiento cumplíamos probablemente con programación, horarios y tipos de entrenamiento, pero los recursos materiales, los recursos humanos, porque tampoco teníamos entrenadores, pues en ese sentido todavía no estaba tan organizado ni planificado, ¿no? Y yo entiendo que probablemente viene de ese concepto de profesional. Ahora todo el deporte es mucho más profesional. Las campañas de ahora son profesionales, o sea, si no, no llegas a ningún sitio. Nosotros éramos 2 chicas que estudiábamos y que programábamos y hacíamos nuestros huecos para entrenar en Barcelona y para ir a las distintas regatas que había bueno, que nos marcaba en Europa, ¿no? Pero teníamos un entrenador para las 2 clases, un entrenador para las 2 clases, mientras que hoy en día cada clase tiene su propio entrenador, o sea, claro que... Ahora es profesional. Ahora es profesional y por supuestísimo, la dedicación al final da el resultado, o sea, hoy en día si no eres profesional realmente no puedes llegar a un resultado. Pero bueno, en nuestra época también era la primera vez que empezábamos a nadar en 470, era una clase nueva para todas las mujeres del mundo, o sea, es que no era para nosotros solos, era llegar, hacerte con una clase, aprender, tal, o sea, que es todo un proceso, ¿no? El anécdota que nos gusta contar de encontrarnos solas con un coche, un remolque atrás, habíamos comprado un barco nuevo, fuimos nosotras a buscarlo a Milán, desde Barcelona, cargarlo, meterlo en el contenedor con los 2 barcos que teníamos e iniciar nuestra trayectoria, que en aquella época no existían ni móviles, ni GPS, y encontrarnos, Patricia y yo solas, sin entrenador y sin nada, perdidas en un puerto de montaña, con nieve, que dijimos, ¿y qué hacemos aquí? Si tenemos que estar en Kiel. De camino a Alemania, a la Kiel. Si teníamos que llegar a un puerto, no de montaña, sino al puerto de Kiel, ¿no? Entonces todo era como muy amateur, ¿sabes? Yo creo que esa es la diferencia. Era en Milán cuando de repente un italiano nos perdimos porque no sabíamos salir del complejo industrial donde cogimos el barco, y entonces pedimos ayuda y ese italiano empezó a perseguirnos por todo. Y Mimi, que nos está persiguiendo, y yo, ¿y qué hacemos? Efectivamente estuvimos como 3 años con la campaña, y probablemente el campeonato que nos marcó, el campeonato en el que nos sentimos ya mujeres realizadas, ¿no? Fue el Campeonato de España en Laredo.
fue el Campeonato de España que acabamos con 5 primeros, no tuvimos ni que salir en la última regata, ¿no? Y eso, bueno, pues fue el fruto de toda una campaña de preparación olímpica en el que de alguna manera esta tripulación ya se postulaba a través de los resultados propios de las regatas, primero como que ya habíamos alcanzado, ¿no? Porque hacer 5 primeros significa que ya estás más que entrenada y que has alcanzado pues las destrezas deportivas, la puesta a punto del barco, tu barco es rápido, tú eres rápida, estás bueno, en tu mejor momento, ¿no? Y bueno, pues lo recuerdo como un hito, ¿no? Un campeonato de España que nunca nos había sucedido, de ganarlo con 5 primeros, pues es algo que a mí no se me olvida. Sí, bueno, Laredo fue un campeonato especial porque era la última regata que contaba para la clasificatoria, a ver quién se clasificaba para ir a los Juegos de Seúl, no para nosotros solos, para todo el equipo olímpico español. Y después de ya acabar el campeonato, pues se decidía quién acudía a los Juegos. Entonces realmente lo más que más recordamos de ese día fue el día que nos reunieron, nos convocaron a todo el equipo olímpico, los federativos de la Federación Española de Vela y técnicos, y nombraban en alto quién iba a los Juegos. Y los nervios y la tensión de ese día, bueno, es que fue, de verdad que fue al límite, fue un 16 de julio y del 88, y bueno, y ahí ya nos dijeron que íbamos a los Juegos, y el momento ese de tensión y de nervios y de alegría, porque fue como un subidón. Fue un explosivo, ¿no? Y fue estupendo, claro, maravilloso. Fue, bueno, el colofón a 4 años duros de entrenamiento, oye, que somos niñas de Las Palmas de Gran Canaria, que estamos compitiendo en Barcelona, organizarnos, pues ella viene, yo voy, ahora vamos a esta regata, no vamos, oye, pues todo cuesta, todo es un esfuerzo por nuestra parte. Éramos niñas jóvenes, 18 años, estudiamos, compaginamos estudios con navegar, por supuesto le damos casi prioridad a navegar que a los estudios, y entonces, pues después de todos estos esfuerzos, pues oye, clasificar por unos Juegos y ser la primera tripulación española en participar en unos Juegos en la historia, pues joder, pues subidón total, y Mimi y yo pues dando saltos, claro. ¿No te acuerdas? Era el 16 de julio, que era el Día del Carmen, sí. Y entonces todo el club náutico estaba pendiente de ese día, y no me acuerdo yo me acuerdo de llamar a mi madre en el club, todo el mundo, que se clasificaron, todos estaban sí. En la terraza del club náutico, me acuerdo, bueno, pero perfectamente. Sí, sí, fue un día muy bonito. La plaza nos la jugábamos con Teresa Sabel, que fue cambiando varias veces de tripulante. Bueno, vamos a ver, la plaza había un bueno, equipo... al final había un preolímpico que éramos 4. Que eran 4 barcos, y luego de esos 4 barcos, pues ya cada uno iba entrenando más o menos, íbamos todas las mismas regatas, y ya se veía quién destacaba y quién llegaba a la carrera final. Y estábamos nosotras y Teresa Sabel, en ese momento navegaba con otra chica que se llama Sara Higuera, pero Teresa había cambiado varias veces de tripulante, con lo cual, pues no sé, ella seguía su historia, nosotros éramos muy consistentes, siempre nadábamos juntas, era una pareja muy sólida, obviamente fue reñido y hasta el final, porque estaba muy competitivo, pero eso también es bueno, porque al final la competencia es buena a nivel de que al final lo que hacemos es que las dos mejoramos y subimos. Entonces así llegamos las dos pues a un momento tal, pero luego ya en Laredo realmente hizo condiciones de viento, que para nosotros nadábamos bien realmente con todo tipo de viento, pero con viento pues se nos iba, bueno, no teníamos un plus porque teníamos unas condiciones idóneas físicas para navegar con condiciones de viento, y en Laredo pues se presentaron y, como dice Mimi, pues ganamos. En el último año, quienes realmente se estaban jugando la selección y ser la tripulación femenina que representaría a España, éramos pues Teresa Sabel con Sara y Patricia y yo. Y efectivamente ese año lo recordaremos siempre porque sabíamos que cada regata, de cada semana olímpica, ¿te acuerdas? De cada trofeo, que duraban entre 6 días, cada día teníamos que salir a ganar, porque realmente teníamos mucho nivel las dos. Fue un año durísimo. Tiene varios ámbitos, ¿no? El primero, desde luego, es como deportistas, el físico que teníamos. El 470 es un barco que tiene su patrón y tiene su tripulante, ¿no? Y depende mucho de tener un tripulante con una antropometría, por ejemplo, como Patri, que es alta y que a su vez también es flaca, que no pesa mucho,
y yo, que soy patrona, pues puedo ser cualquier cosilla, ¿no? Un poquito más chica, ¿no? Entonces, el fuerte para mí, por un lado, es el físico, que Patricia y yo cumplíamos para una clase de 2, donde de ahí nuestra fortaleza, cuando hacía viento, pues Patricia, gracias a su palanca, éramos bastante buenas en el tema de viento. Pero después creo que también hay otros fuertes, el hecho de ser una pareja sólida en el tiempo, el hecho de que fuéramos amigas, de que nos conociéramos, éramos una tripulación en la que no cabía ningún tipo de duda al respecto entre nosotras, ¿no? Yo sabía que Patricia era la mejor para mí y Patricia, supongo, pensarías que yo era la mejor patrona para ti, ¿no? Porque no llegas a unos Juegos Olímpicos porque hayas navegado 3 años. Nosotros estuvimos navegando muchos años antes. Patricia y yo no nos decíamos nada, estábamos totalmente compenetradas, sabíamos qué teníamos que hacer en cada momento. Patricia es, supongo que eres, pero era en aquel momento una tripulante excepcional por su físico y por sus conocimientos. Ella había sido patrona también. Entonces, también me acuerdo que ella era mis ojos, ella me decía, no me olvidaré nunca, es que luego he tenido otros patrones y lo he echado de menos, ¿no? Dice, ahí donde estará mi Patricia, porque Patri me decía, Mimi, si quieres virar, puedes virar. Ella sabía, buscaba el hueco libre, me cuadraba las viradas para la montada de boya en Barlovento. Entonces yo tenía un 50% en proa y eso no es fácil de tener. Y luego teníamos la complicidad de amigas, teníamos momentos difíciles y duros y los superábamos como amigas. Entonces yo creo que es una visión 360 grados que nos hacía muy potentes, muy fuertes, y luego lo más importante, que íbamos a las regatas y, como te dije, hasta el último campeonato, 5 primeros demuestran que todo eso formaba a la mejor tripulación femenina en aquel momento, y lo digo alto y claro, Patricia. No, estoy totalmente de acuerdo con Mimi. Vamos a ver, yo creo que como regatistas y como tripulación éramos perfectas, la verdad, que muy compenetradas. Por supuesto había momentos altos, momentos bajos, pero porque son muchas horas y días de trabajo y tal, pero en general la verdad que disfrutábamos además en las regatas. El barco Escuadrón 70 es un barco muy divertido, es un barco rápido. O sea que sí, que yo creo que reuníamos las condiciones para ese barco, pero es que incluso yo aportaría que cuando ya nos unimos ya éramos regatistas, es decir, nosotros, y gracias a la formación que recibimos en este Club Náutico Gran Canaria, ¿no? O sea, hemos navegado desde pequeñitas. Mimi destacaba en el Optimist como regatista, porque era muy buena en el Optimist, y nos formamos desde pequeñas. No es que digas que empezamos a tal edad, no, es que llevamos navegando y llevamos la vela en la sangre desde los 8 años, y esto se nota. Y el hecho de disfrutar, que tú acabas de decir, para nosotros cada campeonato, aparte de tener los nervios propios porque teníamos que ganarlo, pero nos gustaba. Entonces eso es lo mejor que te puede pasar, y luego no te quemaba. Y luego el ambiente en el equipo, porque luego teníamos un equipo precioso. Mucha gente del equipo eran canarios también, o la mitad o más, y entonces viajábamos juntos a muchas regatas, y entonces también el ambiente en tierra, que tenés un ambiente agradable y sentirte arropada y que gente conocida, todo eso es muy importante, porque son muchas horas fuera de casa. Y, que para ir de Barcelona a Quilabos, son 24 horas en furgoneta, sin parar. Entonces, bueno, pues todo suma, ¿no? Mira, ayer precisamente que estaba aquí en la Federación Canaria de Vela, en la base, y estaba viendo a las chicas que están entrenando aquí en la categoría FX, que es olímpica, ¿no? Y de repente me pasó por la mente, ¿no? Estas chicas no saben de dónde venimos, ¿no? En aquella época nosotros no teníamos expectativas, nosotros éramos regatistas, entrenábamos las mismas horas, pero ni se nos pasaba por la cabeza que podíamos ser deportistas olímpicas, porque teníamos normalizado que las mujeres no iban. En la vela no había mujeres, no existían categorías femeninas, ¿no? Y yo creo que, bueno, hoy, pues eso, las chicas de hoy no lo saben, ¿no? Pero en aquel momento, fíjate tú qué diferencia, ¿no? En 34 años, nosotros ni imaginábamos que podíamos ser olímpicas, ni nos lo cuestionamos, porque nuestros referentes eran José Ledo Doreste, Loto Oreste, Joaquín Blanco, porque las chicas sencillamente no iban. Lo habíamos normalizado y no éramos ni reivindicativas, porque ni se nos ocurría, ¿no? ¿En qué cabeza de hoy cabe eso, no? O sea, imagínate el cambio tremendo. Yo creo que hoy en día eso es importantísimo. Tener referentes femeninos hace que hoy el Club Náutico, este varadero, el otro Club Varadero, tú veas una base de niñas que ven
y tienen expectativas de futuro. Mira, ahí está entrando el FX femenino. No, yo en ese sentido no lo viví. No hubo que vencer ninguna resistencia, pero también al mismo tiempo todo era muy amateur, porque tampoco se concebía como algo, digamos, más serio, ¿no? Como iban los chicos, que tenían sus entrenadores, que te apoyaban con los barcos. Bueno, pues como todo cambio social se lleva su tiempo. Bueno, pero sí, realmente yo creo que fue recibido con alegría, ¿no? Sí. La posibilidad de una tripulación femenina canaria aquí en el club, prepararse, porque todavía no sabíamos si nos clasificaríamos o no, pues fue realmente como abrimos un pequeño camino que luego ya se siguió agrandando, ¿no? Y todo fue muy positivo. Nosotros además somos personas que nos encantan pues estar al aire libre, hacer deporte, todo este tipo de retos nos gustan, ¿no? Y cada persona se ajusta a lo que le gusta y para nosotros esto era todo un reto al que nos apuntamos, pero bueno, sin dudarlo, ¿no? Pues mira, la verdad que yo lo recuerdo pues muy bonito, como una experiencia inolvidable, pues los primeros juegos. Para mí fue inolvidable el momento de la entrada bueno, nosotros, la vela estaba en Pusan, ¿no? En un puerto que estaba en Pusan y los juegos eran en Seúl. Entonces, para la inauguración pudimos volar a Seúl, todo el equipo de vela, y participamos en el desfile con el equipo español, ¿no? Y entonces, bueno, todo era para mí una inauguración de unos juegos es la fiesta del deportista, ¿no? Y del deporte, porque estás antes de entrar en el estadio, después del estadio, todo es como súper alegría, pues es el momento antes de la competición, con lo cual estás totalmente abstraído de lo que te viene detrás, pero eso lo vives a tope, ¿no? Y te acuerdas, antes de entrar en el estadio, pues había otro estadio detrás y mirando. Santi Lange, tú imagínate Santi Lange, que todavía hoy está compitiendo y ganando medallas, estaba allí en los Juegos de Seúl con nosotros, bueno, él con Argentina, pero o sea, imagínate la cantidad de años que han pasado y sigue compitiendo. Y bueno, yo qué sé, viendo a atletas famosos, ¿te acuerdas? A la Sabatini, a Carl Lewis, ¿te acuerdas? Carl Lewis, Mimi y yo, en la cámara en mano, corriendo, haciéndonos fotos con todo el mundo, que todavía las tenemos y nos reímos. Y luego el momento de entrar en el estadio, que fue como, ¿sabes? Un estadio lleno de gente. La vela se caracteriza por no tener exactamente público que te siga y que cree ese ambiente que crea un estadio, ¿no? Y entonces eso fue súper bonito. Fue un momento mágico, explosivo, o sea, salir al Estadio Olímpico, vuelve a hacer esas cosas que no las recuerdas cada día, pero cuando las recuerdas, igualmente te pones otra vez, creo que es un momento verdaderamente mágico, ¿no? Seúl fue ese sueño, ¿no? Fue esa magia, ¿no? Vernos allí y en el momento en el que estábamos, nosotros éramos muy profesionales al mismo tiempo, ¿no? Lo único, estábamos, una vez que ya habíamos pasado la inauguración de los Juegos Olímpicos, ya nos concentramos en Pusan y nuestro propósito era la regata, obviamente, ¿no? Entrenábamos muchísimos días. Estábamos entrenando todos los días y estábamos muy focalizados en ese tema, muy profesionales para, bueno, pues para obtener el mejor resultado. Digo esto porque mientras estás allí no eres muy consciente, ¿no? Del momento histórico que estás viviendo y estás tan centrado como en cualquier otra regata, ¿no? Los mismos nervios, pero bueno, más todavía, ¿no? Y bueno, en este sentido yo te diría, Seúl fue una regata muy compleja, tuvimos unas condiciones de viento que jamás habíamos tenido. Bueno, también Patricia comenta y yo, que antes de que empezaran los Juegos entrenábamos 2 semanas con unas condiciones que no tuvieron nada que ver con el inicio de los Juegos, ¿no? Sí, y las condiciones que vivimos, nosotros éramos tripulación de calle buenísimas con viento y lo que vivimos allí fue un temporal de viento y de corriente que generó unas condiciones de mar muy duras, ¿no? Yo sufrí mis pequeñas decepciones, lógicamente, porque tuvimos un descalificado y lo tuvimos además precisamente, yo decía, pobre Patri, casi la mato, porque para evitar un babor-estribor, que es un derecho de paso con las australianas, yo metí timón y trabuqué el barco y metí a Patricia debajo del barco, pero ante todo quería salvar esa situación y nuestras competidoras ahí eran las australianas, nos descalificaron porque estratégicamente se descalificado, aunque no era justo, no era justo porque no le habíamos entorpecido para nada, bueno, pues con eso nos echaban un puesto para atrás y ellas nos adelantaban. Teníamos un nivel bueno, alto, y estábamos siempre entre los 5 o 7 primeros para acabar en esos puestos en la clasificación general. Pasa que este descalificado por babor estribor ya
teníamos descalificado, y luego ya la última regata, que se metió unas condiciones fuertísimas de viento y volcamos, pues ya tuvimos un retirado, entonces ya teníamos... Pero cuenta las cosas como son, salimos primera, con una ventaja, montamos la primera boya de Barlovento que no nos lo creíamos, y con esas condiciones de viento, yo como patrona cometí un error y siempre se lo digo, le dije subimos el espi, que ella me preguntó, y yo le pregunté porque aquello era como una locura, digo. Una locura, en cuanto el primer subimos largo, el espi... No, pero no, lo divertido es que la segunda venía a kilómetros lejísimo. De distancia. Y en bueno, en vez de ir a momento... asegurar y no subirlo, pues subimos y nada, había mucha ola, es que era muy complicado aquel día, la verdad, era súper complicado. Volcamos y luego ya se nos enredó el espi en las cruguesetas y ya fue complicado poder ordenar el barco, y no nos quedó otro remedio que retirarnos con todo el dolor del mundo. Era la última regata y ya teníamos otra regata mala, y entonces ya esto nos llevó hacia atrás. Pero bueno, al 10º puesto. Del 5º pasamos al 10º, pero que estábamos siempre adelante, ya sea en regatas de entrenamiento como desde el principio de la Olimpiada, pues siempre estábamos allí. Lo que pasa es que bueno, no tuvimos la suerte porque hay que ser buena regatista, navegar bien y tal, pero la suerte también te tiene que acompañar en toda competición. Y en ese momento, bueno, se dieron las cosas así, pero sí, te vas con un poquito más... Un poquito de mal sabor de boca, sí, pero además es que porque yo quería reconocer que al segundo de subir el espi, fui consciente de que había metido la pata. Porque estas condiciones tan buenas que tenemos, con mucha ola, también eran un poco traicioneras. Porque la ola que teníamos hacía que Patricia no pudiera ir a proa porque hundíamos la proa, que hay que explicarlo. Entonces hicimos todo lo posible para poder hacer la maniobra, pero era absolutamente inviable. Y eso nos llevó a una trabucada y a tenernos que retirar, ¿no? Pero efectivamente, como decía Patri, ganamos la primera regata de entrenamiento, las primeras regatas antes de que se metiera esta maremoto, que cada día montábamos muy bien arriba, y realmente teníamos opciones y nos recibían en tierra siempre, bueno, pues eso, sabedoras de que teníamos opciones, y por ese descalificado y ese retirado, fruto de esa pequeña inexperiencia, pues bueno, pues te quedas con esa magua, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo que más supone es la experiencia personal que te aporta, o sea, todo esto es un modo de vida, que luego lo trasladas a tu modo de vida aquí en tierra, ¿no? Yo siempre digo que la vela me dio carácter y confianza, de ella aprendí el valor del esfuerzo y de la constancia, y todo eso lo he trasladado a mi vida cotidiana, tanto para la familia como para el propio trabajo. Entonces yo creo que todo es una experiencia de vida, y esa selección que pasamos tan dura lo que hace es fortalecerte, te da un aprendizaje en tu vida que te permite luego afrontar momentos difíciles de tu vida pues con deportividad. Aparte que los juegos no se resumen en los juegos de Seúl, son 3 años de preparación, viajas, te enfrentas a miles de situaciones, o sea, es también una escuela un tipo de escuela de vida, ¿no? Y lo que dice Mimi, luego la aplicas en tu día a día, porque bueno, te ayuda a formar el carácter y nunca lo olvidas, ¿no? O sea que desde luego tiene todo positivo haber pasado, ¿no? Participar en los juegos y poder mantenerte en ese nido, ¿no? de olímpica y tal. Quizás sí que echamos de menos un poco pues nuestro paso como primera tripulación femenina olímpica, ¿no? Que la vela tal, pues realmente tampoco creo que no sé, siempre me da la sensación que como que no ha tenido demasiada repercusión, ¿no? De lo importante que fue, oye, que 34 años fue ayer, ¿eh? No te creas que hace mucho tiempo, ¿sabes? Y como decía Mimi, estas nuevas generaciones no se dan cuenta que hasta hace poco no teníamos este privilegio, ¿no? Así que, bueno, no es un privilegio, es algo que... Es un derecho que tenemos y algo que nos toca como cualquier otro deportista. Yo al final me desembarqué, porque yo para poder ir a los Juegos Olímpicos dejé aquí, que tenía mi carrera de Ciencias del Mar, también mi vida familiar y sentimental pues la tenía, digamos, en stand-by, y ya decidí que después de los Juegos Olímpicos de Seúl, pues probablemente por esas pequeñas decepciones, ya vi que quería dar otro paso y que quería tener otros retos, ¿no? Entonces yo ya me bajé del movimiento olímpico para terminar mi carrera, y que también me gustaba mucho y quería ser una buena oceanógrafa. Al final soy otra cosa, pero
quiero decirte que ya me compensaban otras cosas, ¿no? Mantengo aquí, mantenía mi actividad deportiva, pero no desde el ámbito de lo que podía ser, desde lo que supone ser deportista olímpico, que sí tuvo Patricia Guerra. Bueno, sí, la verdad es que acabamos Seúl y como siempre ocurre en los juegos, cuando acabas pues no te pasas un impasse, ¿no? Un tiempo, unos meses, un poco de descompresión, respirar, volverte un poco a reubicar, pensar qué es lo que quieres hacer y tal. Mimi y yo pues acabamos y bueno, no sabíamos, estábamos un poco en stand-by las dos, ¿no? A ver qué quería hacer y yo quería seguir porque... Es que tú vivías en Barcelona. Porque yo ya vivía en Barcelona y tal, y me gustó, y tenía el gusanita, y Mimi y yo estaba pendiente de ver qué es lo que quería hacer ella, claro, porque si seguíamos juntas. Pero en un momento dado Mimi pues estuvo ahí en la duda y lo que acaba de contar, ¿no? Al final pues decidió un poco dedicarse a seguir estudiando sonografía y seguir el rumbo que tomó y yo pues me quedé en Barcelona y decidí pues seguir, apuntarme a la siguiente Olimpiada, sobre todo teniendo en cuenta que era en Barcelona. Yo vivía allí, entonces el movimiento olímpico en aquella época en Barcelona, la ciudad estaba que efervescía y bueno, te tiraba que siguieras navegando, ¿no? Entonces bueno, decidí prepararme otros juegos, mucho con mi dolor, no con mi patrona, pero bueno, ahí seguimos. Ah, bueno, claro. Bueno, yo fui de voluntaria para apoyarla, que conste. Bueno, tampoco te creas que fue fácil, porque claro, al acabar con Mimi, pues claro, el problema era con quién formaba yo una tripulación, ¿no? Porque no tenía patrona. Y entonces, bueno, un poco conociendo las mujeres tripulantes, un poco que quisieran seguir con la aventura de seguir preparándote para unos juegos, bueno, de seguir navegando y competir a un nivel importante y dejar un poco tu vida privada al lado, pues bueno, al final Teresa y yo pues formamos tripulación, que veníamos de ser rivales y al final pues nos juntamos en un barco, ¿no? Todo muy bien, la verdad que mucho respeto entre las dos y obviamente nunca fue la misma relación que tuvimos Mimi y yo, ¿no? En ese sentido, pero bueno, al final era una relación mucho más profesional, la verdad, la que teníamos. Y entonces nos unimos y la verdad es que ella venía de también prepararse una campaña olímpica contra nosotras y la verdad que nos unimos y enseguida pues las dos sabíamos ya lo que suponía aquello y enseguida pues tuvimos resultados nada más empezar, ¿no? Y bueno, de ahí llegamos ya también lo mismo, otra clasificatoria, otra y tal, y conseguimos clasificarnos para los Juegos y al final pues ganamos medalla de oro olímpica. Y Mimi vino, ¿Te ha costado decirlo, Patricia? Mimi vino a Barcelona y estaba allí de apoyo humanístico. Sí, no me lo quería perder, ahí estaba mi amiga Patricia y... ¿Salías en Zodiac tú? Salía en Zodiac, sí. Y lo viví con muchísima alegría, con mi bandera canaria. Yo después derivé lo que era mi pasión y mi deporte en mi aspecto profesional como profesora, que soy titular de universidad, que saqué la plaza por la especialidad deportiva vela, ¿no? Y en el año 95, además, también un compañero de la facultad me propuso montar la primera tripulación de botes de vela latina femenino, que fue otro reto precioso, ¿no? en el que me metí y que fue una experiencia, sobre todo porque ahora con perspectiva se ve el proyecto social, de cohesión social, que fue el impulsar la primera tripulación femenina de botes de vela latina canaria, que era pues un deporte tradicional masculino. También tuve una experiencia muy bonita vinculada, bueno, pues a esos inicios y cómo nos acogieron en la vela latina. Y aparte de eso, bueno, pues también yo he seguido desde ya en otro ámbito, más de regatas de fines de semana. Me he mantenido pues con categorías que aquí hacemos los seniors, que es la clase Snipe, ¿no? Pero vamos, nada que ver con lo que sería la vida cuasi profesional que teníamos como el 470. Pero sí que mi vida desde luego ha estado vinculada al mar y a la vela. Probablemente creo que no he hecho otra cosa en mi vida, en otras facetas, pero sigo vinculada y ahora disfruto enormemente cada año pues sacando a 100 estudiantes, que mi objetivo además es que se enamoren del mar, que aprendan, que descubran las potencialidades que tenemos como islas que somos
y sobre todo pues que disfruten en el mar navegando, ¿no? Y eso realmente me proporciona es muy gratificante y bueno, me permite decir que soy una persona afortunada en ese sentido, ¿no? Porque hago lo que me gusta, sigo vinculada a esta pasión que tengo por el mar y por la vela. Mimi entrena con pasión a sus alumnos, con mucha pasión. Lo transmite. Les enseño. A la misma vez que le enseña cómo virar, le transmite lo que tienen que sentir. Que está muy bien, ¿eh? Que eso no se consigue siempre de un profesor, así que nada, tienes suerte. Yo, bueno, seguí la siguiente preparación olímpica, después de Barcelona 92 seguí otros cuantos años más en 470 y luego también me dediqué a navegar en crucero, barco grande, tripulaciones mixtas, no femeninas, así que estuve un tiempo así metiéndome en barcos donde podía y luego ya en un momento dado pues me fui a vivir a Estados Unidos. Mi marido es americano que también se dedicaba a Copa América, había hecho 5 Copa América, entonces me metí un poco en ese mundillo y bueno, y luego ya pues ya faceta luego de madre, acompañando a los niños al club. Y hoy en día pues de vez en cuando navego en Snipe, pero no mucho la verdad, no te puedo decir que esté súper activa, de vez en cuando me apetece lo hago, pero no estoy tan activa como Mimi. Una época. ¿Y qué época? Pues la de la preparación olímpica. Está bien visto eso. Éramos jóvenes, éramos libres, éramos felices, nuestra pues sí, única preocupación era navegar, viajábamos, nos llevábamos, éramos amigas íntimas, y es que creo que no se podía vivir con mayor intensidad y mayor felicidad. Sí, es que tienes razón. Íbamos, fíjate que al mes íbamos de semana en semana, semana de Kiel, semana de Jerez, la Medemblik. Éramos súper afortunadas, muy afortunadas, porque yo creo que antes que nos preguntabas, el éxito del tándem Patricia y Mimi probablemente está en que disfrutábamos enormemente, porque cuando se convierte en un tema tan sumamente profesional, pierdes la parte humana probablemente y puede ser más dura. Y yo creo que hay gente que abandona antes. Desde el momento en que nosotros podemos contar que nos enganchamos a la vela porque aprendimos a jugar en el mar, disfrutábamos, se convirtió en nuestra escuela de vida, en nuestra forma de vida, y eso lo trasladas luego con 20 años, que te comes el mundo, con un coche, con un barco, y te recorres toda Europa. Es que no te puedo hacer un resumen más pequeño, es esa época de mi vida. Estoy totalmente de acuerdo, es una sensación, es que aparte te das cuenta cuando ya ha pasado realmente, ¿sabes? Cuando estás en ello, que estás agobiada, nerviosa, tal, pero cuando ya ha pasado te das cuenta de esos años de libertad total, porque no teníamos ni móvil para estar enganchadas, hacíamos lo que queríamos, cumpliendo nuestros objetivos y luego lo vivíamos con pasión y las 1000 cosas que hicimos, es que es verdad, es una sensación completa de... Probablemente fueron 3 años, con esa intensidad, 3 años. Sí, pero yo luego también lo viví en Barcelona y realmente es algo que luego echas de menos, ¿no? Esa adrenalina en la línea de salida cuando estás con 80, 470, ¿no? Y ahí, venga, y luego llegas a tierra, todas esas cosas que ya no las tienes, cuando ya pasan, yo creo que es cuando las echas de menos. Y yo la volví a vivir otros 4 años más y la verdad es que sí, que le doy la razón a mí. No, y eso que acabas de decir tú, esa tensión compartida, ¿no? Que luego cuando llegas al hotel, en la habitación la compartimos, ¿no? Es que acabas de decir algo que me acaba de recordar. Las líneas de salida eran un horror. Un horror. Qué nervio, la línea de salida, no salirte un fuera de línea por nada y al mismo tiempo pelearte para no quedarte atrás. O sea, es tan intenso, tan sumamente intenso, que es lo que lo hace hermoso, ¿no? Lo que lo hace, pues dices tú, oye, pues la vida me ha pasado por delante con una intensidad, con una belleza, con una experiencia tan rica. ¿Qué vas a decir? Qué afortunada hemos sido, ¿no? Sí, total. Y luego esta intensidad realmente en la vida diaria yo creo que no la consigues, ¿sabes? No es algo que no se tiene. El tema de ser un deportista de alta competición tiene esos puntos, ¿no? Que es una vida corta, pero con unos momentos muy ácidos y muy intensos.